Pues nada, nosotros empezamos con la segunda presentación del día. Yo tengo la fortuna de tener hoy aquí a mi lado a uno de esos grandes amigos que te habla de literatura, al escritor Mario Villén, que además nos parecemos en muchas cosas, no solo en el color del polo, que no lo hemos hecho adrede, y en el pelo tampoco lo hemos hecho adrede, ¿vale? Pero para mí es un honor tenerlo hoy aquí porque él me ha hecho anfitrión también allí en donde vive, en Málaga. Y pues bueno, estoy encantadísimo de tenerte aquí en la segunda edición del Festival de Novela Histórica de Tacoronte. Mario, bienvenido, gracias por estar aquí. Encantadísimo yo, muchísimas gracias por recibirme aquí, por contar conmigo, a ti especialmente, a mi hermano del alma, porque nos estamos dando cuenta de que nos parecemos demasiado, tenemos que tener ahí una genética, aunque sea a nivel espiritual, tenemos que tener una genética común, gracias al ayuntamiento y a la organización. Estoy encantadísimo de poder estar aquí. Mario es autor de 4 novelas, ahora mismo, si no me equivoco. Sí. La primera, El escudo de Granada, siguió con 40 días de fuego. Nazarí, que lo tienen por aquí, y León, estas dos últimas, con la editorial Edasa. Nazarí además fue finalista del premio Cerros de Úbeda, del Certamen Internacional de Novela Histórica de Úbeda, en el año 2021, ¿fue, Mario? En 2020. 20, fue correspondiente a 2020, sí. Vale, fue 2020, vale. Y bueno, acaba de sacar su nueva novela, acaba de sacar Ilión, salió a finales de septiembre de este año, o sea, la tenemos calentita. Y justo hoy Google, cuando me levanté por la mañana, me puso una foto de ¿dónde estabas tú hace un año? Hace un año yo estaba en Málaga, recibiéndome Mario allí justo a la casualidad. Sí, 10 de noviembre, cuando yo iba camino de Úbeda, que paré en Málaga para verlo a él. Y me acordé que ese día yo hablé con Mario y estábamos hablando de nuevas novelas, de cómo íbamos, y acababa de sacar novelas. Y Mario no soltaba prenda de que iba a su nueva novela, ¿no? Yo me hacía la idea de que después del Escudo de Granada, 40 días de fuego y Nazarí, que son las 3 del Al-Ándalus musulmán de la península ibérica, cada una en una época diferente, yo estaba convencido de que te ibas a ir a una nueva novela de Al-Ándalus, ¿no? Y ese día no me lo dijo, ese día me dijo, no, yo prefiero no decírtelo, ya lo verás cuando toque, ¿no? Y no me lo dijo hasta que salió la novela, hasta que lo vi y vi que era Ilión, ¿no? Entonces mi primera pregunta, Mario, es ¿cómo este cambio de registro, estás en una novela histórica, pero está pues 2000 años antes, aparte de que es la primera que hace fuera del territorio de la península ibérica, también ese gran salto, ¿no? Uno de los grandes clásicos de la literatura. ¿Cómo fue este...? Pues mira, me lo están preguntando mucho porque es verdad que es llamativo. Es que en mi zona de confort se llama Al-Ándalus. Es que todo lo que he escrito antes de Ilión estaba ambientado en ese periodo de nuestro pasado, en la etapa andalusí. Yo ya me sentía muy cómodo ahí, en ese terreno. Yo ya lo había pisado varias veces con esas novelas previas y ya me sentía como en eso, en mi zona de confort. Pero precisamente por eso, porque ya empezaba a sentirme demasiado cómodo ahí, sentí que necesitaba un cambio, que necesitaba salir de ese estancamiento y evolucionar un poquito como escritor. Y me planteé el reto de hacer pues, algo totalmente diferente. A la hora de elegir el reto, ahí sí tenía clarísimo qué era lo que quería hacer. A mí la Ilíada me pone de siempre, me encanta la historia que cuenta, los personajes, y yo tenía clarísimo ya desde hace muchos años que quería construir algo partiendo de ahí, partiendo de la Ilíada y de otros textos de la épica arcaica. Es verdad que tardé en decidirme, porque esa decisión de, bueno, ese gusto por la Ilíada y la idea de tener algo construido en torno a ella surgió hace ya casi 10 años. Pero por una parte yo sentía que en ese momento todavía no tenía las herramientas como escritor para afrontar eso, que no es cualquier cosa, que es novelar tomando como base la Ilíada. Yo soy muy realista, yo soy muy consciente de mis limitaciones y en ese momento decidí aparcar la historia, guardarla en el cajón, hacer un poquito de rodaje con otros libros y esperar un momento más oportuno. Y por otra parte también debo reconocer que tenía un pequeño bloqueo con esto. Para mí tratar la Ilíada venía a ser como algo sacrílego, yo sentía como que lo que iba a hacer era algo prohibido. Vamos, yo me imaginaba a Zeus lanzándome un rayo divino para partirme en dos por osar tratar yo, un simple mortal, la Ilíada. Exagero un poco, pero un poquito de eso sí que había, ese miedo reverencial a tocar algo tan potente, tan importante para nuestra cultura.
Lo dejé estar ahí, pasaron los años ya, hice ese rodaje que te comento, y comprendí que lo que yo pretendía hacer con la Ilíada en realidad era lícito, que se había hecho siempre, que no había dejado de hacerse. Y me dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no me puedo dar el gustazo de hacer una novela sobre algo que realmente me apasiona? Es que tú que eres escritor estarás conmigo en que al final tenemos que hacer eso, tenemos que escribir sobre lo que nos apasiona, sobre lo que nos motiva al 100%. Porque cuando haces algo con esa pasión, creo o aspiro a eso, a conseguirlo, parte de esa pasión al final acaba impresa en el resultado, en ese libro. Eso es lo que, bueno, ahora tendrá que valorarlo el lector, pero espero yo lo he valorado, eso. yo lo he valorado, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo con Mario, es verdad, hay algunos periodos, además yo creo que solemos muchas veces coincidir, que son como esos periodos atractivos para los que escribimos novela histórica, y uno está claro que es la Guerra de Troya, la Ilíada, Odisea, todo esto, ¿no? Grandes maestros del género, Colin McCullough, Valerio Manfredi, Gisbert Haef, pues han hecho su propia versión de estos grandes clásicos, ¿no? Y estoy todo de acuerdo contigo, aunque llega un momento donde realmente da respeto meterse ahí, ¿no? Yo que he leído la novela, tengo que decir que me ha encantado, ¿vale? Y no lo digo porque Mario me encante y sea un grandísimo amigo, sino digo que has esperado hasta el momento justo, como has dicho que tenías que aprender mucho hasta sacarlo, has esperado hasta el momento justo para que te saliera una grandísima novela. Un Ilión que no es la Ilíada, ¿qué podemos esperar de tu novela de Ilión? Pues mira, Ilión fundamentalmente lo que es una novela histórica contemporánea, un lenguaje totalmente actual. No tengáis miedo de acercaros a ella porque está inspirada en la Ilíada, porque bueno, a nivel narrativo no tiene nada que ver, es un lenguaje totalmente contemporáneo, una estructura narrativa de hoy, está construida como hoy hacemos novela histórica, personajes mucho más redondos, más definidos, pero toma como base textos que tienen unos 3000 años. La Ilíada, y no solo la Ilíada, la historia continúa donde acaba la Ilíada con la muerte de Héctor, con otros textos de la épica arcaica. ¿Qué es lo que he hecho yo ahí? Yo disfruté leyendo la Ilíada mucho, es verdad que yo he disfrutado, pero reconozco que no es un texto fácil para un lector medio, es un texto que puede resultar farragoso, es una lectura complicada, considero que puede ser más apto para el estudio que para una lectura relajada y sosegada. Pues lo que he hecho yo aquí es coger toda la potencialidad que tiene la Ilíada y esos textos, toda esa historia tan poderosa, esos personajes tan bien construidos, tan llamativos, y aportarle ese lenguaje fresco, ese lenguaje actual que puede construir por una novela mucho más fácil de leer. He cogido todo el potencial que tenía y lo he transformado en novela histórica contemporánea. Y básicamente eso es lo que se va a encontrar el lector cuando lea Ilión. Mario, si hay algo que borda además son los personajes. Mario es un escritor de personajes, ¿no? Hace personajes que al final quedan en el corazón de la gente. Aquí tenemos alguna autora, alguna lectora con la que lo he hablado. Ese Imamar de Nazarí, fantástico, creo que se va a recordar durante muchísimo tiempo. Y claro, con estos personajes tan potentes que tienes ya en la Ilíada, pues bueno, has conseguido darle también este toque, ¿no? A mí hay algo que me sorprendió de la novela, y por aquí está Penélope también, y es cómo le habéis conseguido dar este estilo épico, casi podríamos decir que poético, a toda la novela, ¿no? Creo, o sea, desde mi punto de vista como escritor, me parece que es un trabajazo enorme, ¿no? Cómo adaptar el estilo narrativo a una gran épica arcaica, donde vemos los últimos héroes realmente que entendemos, ¿no? Esos héroes descendientes de dioses, semidioses, ¿no? Todo eso en esta novela, pese a no tratarlo, que es algo que me gusta mucho porque Mario no trata todo lo que es toda la mitología de la Ilíada, trata de obviar un poquito, pues, si Afrodita ataca a Diomedes, si la madre de Aquiles es realmente o no es una diosa, ¿no? Lo hace de esta forma así bastante sutil que no terminas de mojarte, de verdad que no terminas de mojarte, pero me parece eso lo que te decía, consigues un estilo dificilísimo, pero además muy, muy fluido y que te mete muchísimo en esta historia tan épica, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo de edición de tu cabeza? ¿Lo tenías claro desde el principio? ¿Querías hacerlo así? Porque es muy distinto a Nazarí, por ejemplo. Sí, totalmente. Y te agradezco muchísimo que destaques ese aspecto. Yo sabía que tú lo ibas a ver.
siendo un escritor de tu calibre, yo sabía que eso lo ibas a apreciar. Y es que realmente a la gente le ha llamado mucho la atención ese cambio de época, ese cambio de lugar que he dado, ese salto de 2000 años, me he ido al otro extremo del Mediterráneo. Eso es lo llamativo a primera vista, a simple vista. Pero el principal cambio que yo veo entre Ilión y las novelas anteriores es más a nivel narrativo, es precisamente lo que estaba hablando, es de estilo narrativo. He intentado aportarle un tono más épico, que se adapta a lo que requiere la historia. Cada historia tiene que ser contada de una manera. Y ahí es donde reside realmente el verdadero esfuerzo que yo he intentado hacer como escritor con este libro. Cuando tú cambias de época o cambias de lugar, se consigue relativamente fácil documentar una época. Pues bueno, se trata de buscar los libros adecuados, estudiarlos. No es que sea algo mecánico, pero casi, dedicándole el tiempo suficiente, lo estudias, lo aprendes y puedes construir una historia ahí, en otro sitio y en otra época. Sin embargo, como escritor, afrontar el reto de cambiar tu manera de narrar, ahí ya es un poco más complicado, es un esfuerzo mucho más interior y más profundo. Por eso te agradezco, porque lo he intentado aquí y por lo que veo, bueno, algo se ha conseguido. Se nota muchísimo. Yo hay una cosa que a mí, como decíamos antes, cosas que dan respeto, ¿no? Cuando te metes con unos grandes clásicos y es cuando te metes con grandísimos personajes como pueden ser Aquiles o Héctor, ¿no? De esta potencia, cómo es eso de meterte en la piel de estos dos grandísimos personajes, cada uno con sus luces y sus sombras, que lo reflejas muy bien. Mi hijo se llama Héctor por algo, eso es así, y realmente a mí son dos personajes que acumulan en sí mismos todo lo que es la heroicidad antigua, ¿no? ¿Cómo es meterte con estos dos personajes? En general los personajes me han traído de cabeza un poco en esta novela. También tuve un pequeño bloqueo con ellos. Me estoy dando cuenta de que con este libro he tenido que superar varios bloqueos aquí hablando contigo. Porque son personajes que todos conocéis ya. El lector ya los conoce. Cuando tú tratas a un personaje ficticio en una ambientación histórica, te sientes más libre. El punto de partida es cero. Puedes hacer lo que quieras con él, respetando siempre la ambientación. Cuando tratas a un personaje que es real, un personaje histórico, pero que es poco conocido, eso me ha pasado con Nazarí, con Nina Lamar, personaje muy potente del pasado, pero poco conocido generalmente, incluso en Granada, pues también te sientes más libre, porque hay poca gente que pueda juzgarte, que pueda decir, oye, es que ese personaje no era así realmente. Sin embargo, si yo cito aquí a Aquiles... Que Aquiles era Brad Pitt, ¿no? A Héctor, exactamente, es que a todos en el momento, conforme los nombro, os viene una imagen muy clara de él, y además una imagen contundente, bastante sólida. Construir ese personaje respetando lo que ya sé que está en vuestras mentes, en la mente del lector, pero a la vez aportándole matices, aportándole algo. Porque si no, bueno, ¿para qué voy a escribir un libro, no? Si no le aporto nada al personaje, me quedo quieto. O sea que ese equilibrio entre respetar lo que ya hay sobre ese personaje, lo que ya vive en la mente colectiva de nuestra cultura, y además aportarle algo, eso no ha sido fácil, ha sido complicado. Y sobre estos personajes que me habla en concreto, sobre Héctor y Aquiles, me da en el clavo, en el corazoncito, porque son mis favoritos. Son mis personajes favoritos realmente. Son los que aparecen representados en la portada. La portada representa un duelo entre Héctor y Aquiles. Me fue más fácil situarme en el pellejo de Héctor, tengo que decirlo. Me resuena bastante más, es más afín a mi forma de ser. Acaba de entrar Héctor, justamente. Anda, bienvenido Héctor. Pues con Héctor me llevo bien. Héctor resuena bastante conmigo, él es un héroe que se hace a sí mismo. Hay una frase que a mí me gusta destacar de él, que en un momento de la Ilíada la dice, y le dice también su padre, como reconociendo sus valores, y es que ha aprendido a ser valiente. O sea, que es alguien que reconoce que no ha nacido con las cualidades de héroe, sino que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Y a mí ese tipo de héroe me maravilla. Aquiles es un poco más odioso, hay que decirlo. Sí. Aquiles es un ególatra empedernido. Pero en tu novela no lo parece, te lo digo. ¿No lo parece? En tu novela no lo parece. En tu novela, a mí no me lo parece. Se lo suavizo un poco. Me parece un personaje, es un personaje muy potente, pero también me parece un personaje entrañable en algunos puntos. Sí. Tiene ese puntito también de entrañable. Hace una buena... un ¿no? buen equilibrio con Héctor, ¿vale? La verdad que lo has conseguido. Lo has conseguido, pese a que yo soy del equipo de Héctor también. Yo claramente. Pero precisamente en eso que estás diciendo da en el clavo, porque yo pongo en Ilión a Patroclo, a su amado compañero, que pocos lo conocen como él, a Aquiles, y él lo que dice sobre él es que se le ama y se le odia a partes iguales. Y es que es así.
Aquiles tiene un punto que puedes amar, que lo amas cuando lees la Ilíada, y tiene un punto en el que lo odias, que es repelente, resulta repelente. Pero por lo que me gustan los dos personajes es porque comparten un rasgo común, un matiz que yo creo que normalmente se nos escapa. A mí, de hecho, se me escapó. Yo aprendí a verlo leyendo un libro maravilloso que hace un perfil psicológico de los personajes, que es La guerra que mató a Aquiles, de Caroline Alexander. Y ahí comprendí que ambos son líderes de sus respectivos ejércitos, ellos son líderes indiscutibles, uno del bando aqueo y otro del troyano, pero ninguno de los dos quiere la guerra. O sea que es un matiz interesante. Si analiza en profundidad los personajes, ninguno de los dos quiere aquella guerra. Aquiles, por una parte, él se enfrenta a Agamenón. Yo creo que, bueno, aquí puedo contar la historia sin miedo de spoiler, ¿no? Que yo creo que por lo menos la película de Troya la hemos visto todos y habremos leído algo también sobre la Ilíada. Aquiles se enfrenta con Agamenón, surge esa famosa cólera, lo que origina todo lo que pasa en la Ilíada, y se aparta del combate porque se siente deshonrado, porque le arrebatan a una esclava. Agamenón en un momento de la guerra se siente desesperado, que lo necesita, a él y a sus mirmidones, y lo recompensa, le resarce en su honor, le devuelve a Briseida, le ofrece 7 ciudades costeras en gobierno, le ofrece una hija suya en matrimonio, bueno, le falta ponerle un piso en la playa o algo así, porque vamos, le da de todo, le da regalos ricos, caballos, oro, de todo. Su honor está restituido completamente. Ahí ya no hay una cuestión de honor que lo aparte de la guerra. Sin embargo, ¿qué decisión toma él? A pesar de tener su honor restituido, sigue apartado del combate. Su decisión personal, sin tener en cuenta el honor, es seguir apartado de la lucha. Vuelve a luchar, por supuesto, acaba muriendo en combate. ¿Pero por qué retoma la lucha? No vuelve a luchar por buscar gloria. Lo único que lo motiva a volver a luchar es cuando los troyanos le hacen algo personal a él. Le matan a Patroclo, le matan a su amado compañero. Entonces ya es una cuestión visceral, ya es una cuestión personal, por la que vuelve a luchar con esa ira tan ciega. No la búsqueda de gloria, que es como normalmente nos lo pinta. Hablando de Patroclo, Patroclo, que en la peli, como estamos hablando, era el primo de Aquiles, ¿no? Patroclo sale en la novela y es verdad que no sé si no has querido ahondar en la relación de ellos dos, has querido dejarlo así un poco, pues más, que el lector entienda lo que quiera, pero es verdad que no has ahondado en esa relación que tenían los dos, ¿no? Esa relación de amor. La relación de amor entre Aquiles y Patroclo, si atendemos a las fuentes, en la Ilíada no aparece como tal, no se refleja, no se dice claramente a las claras que hay una relación de tipo sexual o sentimental entre ellos. ¿Verdad que se habla de amado compañero? Se sugiere, para mí se sugiere. Eso surge más adelante, en la etapa clásica, y arraiga con fuerza nuestra cultura y nos llega hasta hoy ya como algo que damos por hecho. Pero en realidad la Ilíada como tal no lo afirma. Mi punto particular, como yo lo he reflejado, es que realmente hubo esa relación. A mí me sugiere la Ilíada que sí que es algo velado, pero que lo hay realmente, y lo ofrezco como una tensión sexual esporádicamente resuelta. Me gusta llamarlo así. En realidad ellos están como en dos extremos de un continuo. Hay una teoría sociológica, yo estudié en la facultad, que dice que nadie es puramente heterosexual o puramente homosexual, que estaríamos en un punto de ese continuo. Yo creo que realmente puede ser así. Aquiles yo lo sitúo en el extremo muy cercano a la heterosexualidad, o sea que él prefiere tener relaciones con mujeres, pero a veces también pues, no le importa tener relaciones con hombres, incluso le gusta. Y a Patroclo lo pongo en el otro extremo, lo pongo en el extremo muy cercano a la homosexualidad. Él, si le dan a elegir, prefiere tener relaciones con hombres, aunque a veces, en la Ilíada aparece, tiene relaciones con mujeres. Y ahí surge ya la tensión. Claro, aquí le ofrece un poquito las migajas, porque él prefiere sus esclavas, y Patroclo le pide más, le demanda más. Por eso hablo de esa tensión sexual que solo se resuelve en contadas ocasiones. Así es como yo lo veo. La Ilíada es una épica donde destacan los personajes masculinos, pero también hay personajes femeninos muy potentes y también aparecen en la novela muy bien representados. Tenemos a Casandra, tenemos a Briseida, que ya la has nombrado, tenemos a Hecuba, tenemos a Andrómaca, tenemos muchísimos personajes femeninos que además son muy importantes en toda la novela. Creo que los hombres de Troya, sobre todo, porque estamos hablando, aparte de Helena, que es aquea, todos los hombres de Troya tienen detrás una mujer muy importante que al final
termina influyendo muchísimo en ellos, ¿no? ¿Cómo fue meterte con toda esta playa de personajes femeninos tan potentes que asisten además a un momento crucial y dramático, asisten a cómo su mundo, cómo su ciudad termina cayendo irremisiblemente durante una guerra de 10 años en el que por mucho que hagan, no consiguen detener este final violento? El tema de la mujer en la épica arcaica, en la Ilíada y en los demás textos, a mí me ha sorprendido. Yo cuando estudié todo este tema, toda la ambientación y la trama, realmente encontré verdaderas perlas que nos hablan mucho sobre el papel de la mujer en la sociedad de la Edad del Bronce, en el mundo aqueo y en el mundo troyano, y realmente me sorprendió. Si hablamos, yo hago la distinción entre la mujer esclava y la mujer libre. La mujer esclava, evidentemente, como el hombre esclavo, eran considerados objetos. Se usaban como se quería, se comerciaba con ellos, se podían vender, se trataba pues como tal, como un objeto. Sin embargo, la mujer libre, en la Ilíada y en los otros textos, aparece con un papel con cierta relevancia y se le respeta. No voy a decir que esté equiparada al hombre, en absoluto, es una sociedad claramente machista, pero sí que tiene un papel importante y de respeto por parte del hombre. Por ejemplo, tenemos el caso de Penélope. Penélope gobierna Ítaca durante 20 años en ausencia de su esposo. Se le presiona a todos los hombres de la isla, quieren que se case, que oye, que es que una mujer sola no puede gobernar, tú cásate conmigo. Vale, sí, pero ella se mantiene en sus 13 y acaba gobernando los 20 años, los 10 años de guerra, más los 10 años de juerga que se pega Ulises por la isla griega, acaba gobernando ella sola y rechaza esos matrimonios. Las Penélopes que tienen tarea, ¿eh? Las Penélopes son mujeres muy guerreras. Tenemos otro caso también, el de Helena, la propia Helena, por ejemplo, lo que hace, si lo analizamos en profundidad, es abandonar a su esposo e irse con otro a otra tierra. Y esa decisión se respeta en Troya, se la acoge a sabiendas de que va a provocar una Helena guerra. es un personaje fascinante. Sí, y sí, no por solo supuesto. por este primer viaje de ida, sino por lo que hace después. Por supuesto, sí. Bueno, si continuara la historia, es verdad que Personaje alucinante. Personaje muy complejo, pero en realidad una mujer libre, que libremente abandona a su esposo y se va con otro, y es aceptada en la sociedad troyana. Y hay otro caso que a mí me llama mucho la atención de mujer libre, ahora en la sociedad troyana, en un caso troyano, que es el de Andrómaca. Andrómaca es la mujer de Héctor, que es el comandante supremo de las tropas troyanas. Pues hay una escena que a mí me fascina, me encanta, una escena que pasa desapercibida normalmente, en la que Héctor vuelve a Troya en un momento de la guerra para pedirle a su madre que haga unos sacrificios a Atenea para ganar su favor. Y en esa visita rápida se encuentra con Andrómaca y Andrómaca lo coge y le da un par de consejos. Y le dice, oye, no te expongas a una muerte clara, no expongas tampoco a tu hombre a una muerte clara, repliégalo a la muralla, que es una posición más defendible y más segura, porque desde ahí podemos acosarlo con flechas o con balas de honda, y pone un batallón fuerte junto a la higuera sagrada, que es el punto más débil de la muralla. Yo cuando leí eso digo, bueno, es que aquí Andrómaca le está dando un consejo de estrategia, además sabio y muy complejo, al comandante supremo de las tropas troyanas. Pero es que lo sorprendente no es eso, no es que una mujer le dé ese consejo de estrategia, es cómo reacciona Héctor. Es que Héctor lo acepta y le dice, lo sé, esposa. Eso es lo más sabio y lo más sensato, aunque no puedo hacerlo porque, bueno, mermaría mi imagen de cara a mi hombre, yo no puedo replegarme y tengo que seguir peleando en el frente. Pero él acepta el consejo de su esposa. O sea que ahí vemos que realmente la mujer, tanto en la sociedad troyana de la Edad del Bronce como en la sociedad aquea, tenía un papel de cierta relevancia. Voy a hacer la última pregunta ya y luego ya, si alguno quiere, aprovechamos que ya damos bien de tiempo. Sí. 6:30, 7:30, 7:30, 8:30, vamos en hora, hemos ido todos muy Cumpliendo. rápido. La Ilíada es un poema de muchísimos episodios, ¿no? Muchísimos eventos importantes. ¿Con cuál te quedas tú de todos los que narras estos? Tú no narras los 10 años enteros, narras aproximadamente el último año, pero ¿con cuál de todos estos episodios que pasan, con cuál te quedarías y cuál fue con el que más disfrutaste a la hora de escribirlo? Tengo dos,
elegido normalmente. Hay uno a nivel personal que significó mucho para mí, pero si me hablas de disfrute, me voy a ir al otro, porque ese fue más bien de pasarlo mal. La muerte de Astianaste, que realmente es lo más duro que he tenido que afrontar como escritor a la hora de escribir, por eso me dejó su huella, me dejó enfermo literalmente un par de días. Esa muerte de ese niño, casi al final, bueno, sabemos ya la historia, es lo más duro que he tenido que escribir, por eso esa escena la tengo marcada. Como disfrute y como sorpresa hay una escena que a mí me gusta muchísimo, que es del enfrentamiento precisamente entre Agamenón y Aquiles, cuando estalla esa cólera, y una escena que simbólicamente significa muchísimo, que también pasa desapercibida, curiosamente, pero que tiene un valor simbólico tremendo a nivel político y a nivel social. Y es una escena en la que Aquiles, cuando se acalora, le arrebata el cetro de mando, el cetro de poder a Agamenón, lo tira al suelo y viene a decir algo así como que aquello no es nada, que aquello es una rama a la que le han cortado los tallos y que le han revestido de oro. Hay un desprecio total de la autoridad real por el hecho de ser rey, no tiene por qué ser más que otro. Aquí les cuestiona la autoridad real y además de la autoridad real, la autoridad divina, porque la autoridad del rey de Agamenón, que es el principal rey de los aqueos, proviene de Zeus, no hay que olvidarlo. O sea que yo ahí veo claramente un atisbo, un indicio de lo que estaba por venir, de esa gran revolución democrática que en aquella zona se dará varios siglos después. Y pasa desapercibido, pero ahí en el año 1200, en torno a esa época, a 1200 a.C., ya vemos un indicio, una señal de eso. A mí esa escena me parece brutal. Me acabas de poner otra pregunta más, perdón. Todo el tema histórico de la Ilíada, el poema, ¿tú cómo ves el tema de los pueblos del mar? Si realmente tiene algo que ver con la caída de Troya. Eso es algo que a mí siempre me tiene pensando. No lo sé, y perdone, que es la última. Esa pregunta es muy interesante, ¿eh? Es el gran misterio de la Edad del Bronce. Para mí, los pueblos del mar son consecuencia de la guerra de Troya. En la guerra de Troya yo siempre digo que hay dos perdedores. Los dos bandos pierden, en realidad, sí. Tanto Troya como el bando aqueo. Hay un movimiento de poderes en el Mediterráneo oriental, los dos se desgastan tantísimo que acaban mermados totalmente. Los pueblos del mar, para mí, mi interpretación de ellos, viene a ser algo así como la Revolución Francesa, pero de la Edad del Bronce. Los pueblos libres se sienten libres, se rebelan contra sus reyes, se unen y hacen fuerza. Y llegan a hacer tanta fuerza que atacan a imperios. Napoleón, la Revolución Francesa, acaban atacando a imperios, acaban atacando a Egipto. O sea, imagínate una unión de pueblos libres que derrocan a sus reyes, que se van fuera y que hacen piña para luchar. Esa es mi interpretación, ¿eh? Yo creo que es muy lo interesante. mismo un historiador me tira tomates, pero... Es muy interesante a la hora de la ficción. Pero yo lo veo así. Es muy interesante a la hora de la ficción, el tema de los pueblos del mar, todo ese misterio que conlleva, ¿no? Considero como consecuencia de ese desgaste tan tremendo que sufren los dos bandos. Pues nada, ¿alguno tiene alguna preguntita? Aprovechamos, nos quedan 5 minutitos. La pregunta es, ¿significa esta novela que las próximas novelas de Mario Villena ya no van a estar ambientadas en el viejo Al-Ándalus? No, la verdad es que no. Al-Ándalus me fascina, yo soy granadino y yo me he criado respirando Al-Ándalus. Al-Ándalus sigue vivo allí, sigue vivo. No es un pasado que se estudia en libros, es que lo mastica, lo respira en la ciudad y eso lo llevo muy dentro. O sea que en algún momento volveré al Al-Ándalus, lo tengo clarísimo. Eneida y Odisea no pues, te ves. Mira, no sé, quién sabe. A día de hoy te digo que no, pero bueno, es que si me hubieran preguntado hace 10 años por Ilión, también me hubiera dicho que no. O sea, quién sabe. Pero a día de hoy, la verdad es que no me lo planteo. Si me permite otra más, por la entrevista de apreciado, que tira más hacia los troyanos que hacia los aqueos, ¿es así o no? Yo simpatizo mucho más con el bando troyano. Yo creo que se me nota en el libro. Pero es que el juicio de la historia lo gana Troya. Cuando digo Argos, Micenas, a lo mejor en un círculo como el de que estamos aquí, gente a mí sí, con cierta cultura y que... A mí no me toques a Diomedes. Nos llama... Bueno, sí, es verdad, que tú tienes una cuenta pendiente con él. Pero en general no suena. Fueron los ganadores de la guerra, pero los perdedores del juicio de la historia. Todo el mundo conoce Troya, pero apenas sabe nada de Micenas. Y yo simpatizo muchísimo más con Troya. Además, la manera en la que pierde la guerra es sucia, es una manera injusta. Tenemos por allí.
Bueno, es que Ulises es protagonista indiscutible, es el hilo conductor. Y Homero está de acuerdo conmigo, ¿eh? Porque le dedicó su propia epopeya. O sea que Ulises tiene su propia epopeya. Para mí es un personaje crucial. El desencadenante es Aquiles y Héctor por la parte troyana, pero para mí los personajes fundamentales de esta historia son por el lado aqueo Ulises y por el lado troyano Eneas, que no hay que olvidarlo, ¿eh? Son los personajes que se mantienen hasta el final, consiguen sobrevivir y son los artífices de todo lo que ocurre durante el saqueo de Troya y posterior. Ulises la Odisea. Ulises la Odisea, Eneas la Neida. Yo te veo. Por supuesto. Te veo ya. Ya me estáis marcando el camino, ¿eh? Sí. Listo. Pues nada, pues oye, Mario, muchísimas gracias. Ha sido un placer.